Comencemos ahora con una larga lista de desmentidas o de desmentidos que suelen aparecer en los manuales de escuela secundaria. Por ejemplo, no solamente en los manuales de escuela secundaria, se suele denominar al código de Hammurabi como el código de leyes más antiguo, el primer código de leyes de la humanidad. La respuesta es un rotundo no. A ver, ya para la tercera dinastía de Ur, se conoce un código de Ur-Nammu, el primer rey de esa famosa dinastía, escrito en sumerio. Para comienzos del segundo milenio, la ciudad de Isim, tenemos otro código de otro rey de esa dinastía, también escrito en sumerio. Es el código de Lipit Ishtar. Y más cercano al caso de Hammurabi, tenemos un código procedente de la ciudad de Shnuna, una ciudad muy importante, como ya hemos tenido ocasión de resaltar en un video anterior, en este caso escrito en acadio, aparentemente de comienzos del siglo XVII antes de Cristo. Por lo tanto, no es una novedad. Hammurabi lleva adelante la redacción de un documento que ya otros reyes de siglos anteriores habían realizado. Otra pregunta es si se trataba realmente de un código de leyes tal cual como nosotros los conocemos. Pues bien, la respuesta es no. El código no está compuesto por leyes, sino por sentencias, y esto está dicho de manera explícita por el propio Hammurabi en el epílogo del documento. Textualmente así comienza dicho epílogo. Estas son las sentencias de equidad que estableció Hammurabi, rey potente, y que le hizo aceptar al país como conducta segura y dirección correcta. La sentencia en realidad es una resolución judicial, por lo tanto, este código no contiene leyes, sino que se trata de una compilación relativamente coherente y sistemática de decisiones judiciales tomadas por el propio rey Hammurabi en el ejercicio de su realeza. Fíjense que al comienzo del texto, búsquenlo después ustedes, en una parte del prólogo dice: a fin de que yo mostrase la equidad al país. Aparece aquí el elemento central, que es la equidad. Estas sentencias lo que muestran es cómo él ha ejercitado este principio de la equidad. En efecto, este documento no es una obra de los primeros años de gobierno, sino justamente de fines de su reinado. Se estima que Hammurabi reinó 42 años y por la información que contiene el prólogo parece haber sido redactado en torno al 40º año de reinado. Es decir, es una obra que da cuenta de su accionar como rey. No tiene la intención de ser un corpus normativo a ser aplicado. Aún así, también en el epílogo se recomienda, vamos a leer textual, ¿no es cierto?, que el oprimido, a quien llevan a juicio, pueda acudir ante mi estatua del Rey de la Equidad. Parece que también se elaboró una estatua al mismo tiempo que se erigía este código, ¿no?, que lea y relea mi estela, ya vimos la estela de Hammurabi, inscrita, y oiga mis exquisitas palabras. Que mi estela le aclare el caso, él mismo comprenda su sentencia. Es decir, un ejemplo de cómo un rey virtuoso, o por lo menos se presentaba a sí mismo Hammurabi, muestra un ejemplo de cómo él aplicó este principio de la equidad y que esto le sirva de ejemplo a la gente por venir. Entonces, si es una compilación de sentencias que sirven más bien de una muestra de su obra de gobierno, que sirva como ejemplo para la gente futura, entonces no se puede hablar tampoco de un código. La pregunta entonces es si esto no tenía aplicación, ¿no es cierto?, en la vida real, durante la vida de Hammurabi o de manera posterior, y lo más probable, una vez más, es que no haya sido así. A ver, el rey era solo uno de los varios actores vinculados, ¿no?, al mundo de la justicia en la antigua Mesopotamia. También había otras autoridades que emitían sentencias.
se constata la existencia de jueces y de tribunales, así como también de asambleas. En el propio Código de Hammurabi, en los primeros artículos, uno puede leer: si un hombre acude ante un tribunal y algunas líneas más adelante, si un juez instruye un caso, dicta sentencia, hay un fragmento que no seleccioné aquí para resumir: en pública asamblea le echarán de su sede judicial. O sea, vemos que tenemos jueces y tribunales, pero incluso asambleas, quienes pueden tener la potestad de echar a un juez de su sede. Si después consultamos una serie de documentos más allá del Código de Hammurabi, constatamos que también hay otras autoridades que dictan sentencias sobre distintas cuestiones. La ciudad como institución, los distritos de la ciudad estaba también dividida en distritos, hay un jefe, una suerte de alcalde, que también dicta sentencias, e incluso a los ancianos, que parece haber sido un conjunto de notables de la ciudad. O sea que fíjense la cantidad de actores que dictan sentencias, el rey es solamente uno más, posiblemente el más importante, y su accionar, sin lugar a dudas, que pudo haber servido como ejemplo, pero ninguna de estas autoridades tenía la obligación de hacer exactamente lo mismo que había decidido hacer el rey ante los determinados casos que sucedían. En efecto, si nos movemos de época, vamos hacia atrás, hacia adelante, o incluso nos movemos de región, aparecen diferencias muchas veces significativas. Vamos a citar tan solamente un ejemplo en lo que respecta al aborto. En el artículo 209 podemos leer: si un hombre golpea a una hija de hombre y le provoca la pérdida del fruto de sus entrañas, pagará 10 siclos de plata por el fruto de sus entrañas. Muy bien, pero si nos vamos a Asiria, al norte, en el Alto Tigris, algunos siglos más adelante, vemos una situación similar, pero con un castigo diferente. Si un hombre golpea a la hija de otro hombre y le provoca la expulsión del fruto de sus entrañas, y se lo prueban y constatan su culpabilidad, que abone 2 talentos y 30 minas de plomo. Aproximadamente esto habría equivalido a 9.000 ciclos. Fíjense que aquí el pago es mucho más alto, en comparación al Código de Hammurabi, pero además se le aplica una serie de castigos físicos. Por ejemplo, le darán 50 bastonazos y además deberá realizar trabajos forzados al servicio del rey. Fíjense que ante un mismo delito o crimen, ¿no es cierto? Es decir, haber provocado un aborto de manera intencional, hay una diferencia significativa en el castigo. Así que, digamos, no tomen, por favor, no tomen el Código de Hammurabi como un ejemplo, como un reflejo de cómo se ejercía la justicia durante la Mesopotamia antigua. Porque, digamos, ya uno consulta otro conjunto de leyes, mejor dicho, de sentencias, y cambian, son diferentes las situaciones. Así que es simplemente, digamos, un ejemplo muy particular en una ciudad, Babilonia, durante un periodo muy particular. Pero vemos aquí entonces cómo cambian las sentencias, cómo varían. No parece haber sido entonces utilizado este documento como un código legal, tal cual como hoy lo entendemos. Finalizada esta parte de derribar algunos mitos, entonces, ¿qué hacemos entonces con el documento? ¿O qué podrían llegar a hacer ustedes el día de mañana trabajando en el aula con los estudiantes? Pues bien, en primer lugar, tenemos una fuente directa para poder conocer cuál era la visión que tenían los reyes mesopotámicos acerca de la equidad y cómo la ejercían, ¿no? Cómo la llevaban a la práctica. A partir de eso podemos entonces entrever qué tipo de disputas, de conflictos, de problemáticas sociales llegaban, ¿no es cierto?, ante el rey. Y esto nos puede dar cuenta de, bueno, problemas que atravesaba la gente, la sociedad, ¿no es cierto?, durante el periodo paleobabilónico en Mesopotamia, lo cual también nos permite conocer
algunos de los grupos sociales que conformaban, digamos, la sociedad en aquel entonces, cuáles eran sus demandas que presentaban ante el rey y cuál era la posición social de cada uno de estos grupos en relación a otros. Un elemento que siempre aparece en todos los manuales tiene que ver con la ley del talión, porque en este caso sí tenemos una novedad que aparece de manera bastante clara en el código de Hammurabi, la ley del talión. Talión es una palabra latina, pero que explica lo que ya aparece de modo muy temprano en el libro de Éxodo, el capítulo 21, versículo 24, la famosa frase, ojo por ojo, diente por diente. Esto aparece naturalmente en el código de Hammurabi y muchos lo vinculan con lo que habíamos hablado en el video anterior, la importancia de lo gentilicio durante este periodo, porque esta equivalencia entre un daño causado, ¿no es cierto?, tiene que ver con prácticas vinculadas a la reciprocidad, ¿no es cierto?, a lo que habíamos visto en su momento que tenía que ver con los vínculos de parentesco. Pero atención, ¿por qué? Porque cuando uno lee con atención, una vez más, el código de Hammurabi, acá seleccionamos tres leyes o sentencias, de la 199 a la 201, por ejemplo, donde también se menciona este tema del ojo y el tema del diente. Vamos a arrancar por el primero. Si deja tuerto al esclavo de un hombre o le rompe un hueso al esclavo de un hombre, pagará la mitad de su valor. Vemos que aquí no habría ley del talión, ¿no es cierto? Porque el esclavo pierde un ojo, pero el hombre que le provocó ese daño no pierde un ojo, sino que tiene que pagar una remuneración. Sin embargo, en el artículo siguiente dice, si un hombre le arranca un diente a otro hombre de su mismo rango, que le arranquen un diente a él. Pues aquí sí tenemos la ley del talión, pero está actuando con personas que tienen el mismo rango social. Y si avanzamos, en el siguiente artículo dice, si le arranca un diente a un individuo cualquiera, pagará un tercio de mina de plata. Aquí también aparece la cuestión de la remuneración. Entonces fíjese que aparece la ley del talión, pero aplicada en casos muy específicos, cuando, digamos, hay una paridad en el rango de las personas. En cambio, cuando hay una disparidad, cuando está en relación ya sea a un esclavo, es decir, una persona que es propiedad de otro hombre, o de un individuo cualquiera, aquí aparece la remuneración, o sea que aquí no actúa la ley del talión. Esto nos da cuenta que existía una jerarquía social en la antigua Mesopotamia. Si uno termina de leer el código de Hammurabi, va a llegar a la siguiente conclusión. En la posición más alta de esta jerarquía aparece el Awilum, el hombre, ¿no? Es la palabra que se ha traducido aquí como hombre en estos artículos. En segundo término aparece el Mushkenum, que parecería ser esta suerte de individuo cualquiera, que parece tener un rango menor al hombre. Y en último lugar, el Wardum, el esclavo, ¿no? Esta parece ser la jerarquía social entre los hombres, entre los varones, según se deduce de estas diferencias en los castigos ante un mismo delito. Además, en el caso de los esclavos, constatamos importantes diferencias en el caso de aquellos esclavos por deudas en relación a los esclavos extranjeros, que son prisioneros de guerra y ahora trabajan bajo condición de esclavitud en alguna ciudad determinada. Hay muchos artículos dedicados al tema de la esclavitud por deudas porque esa situación se concibe como una situación temporal, es decir, una persona por problemas económicos cae en esclavitud, pero hay muchos artículos donde se trata, digamos, de que esa persona cumpla en un tiempo determinado esa deuda y luego recupere su libertad. Es decir, se trataría de Awilum que han caído en una situación de esclavitud. No sería así el caso de los extranjeros, que no sería población local, sino traía de otro lugar y que a diferencia de los esclavos por deudas, tendrían muchas mayores dificultades para poder recuperar su libertad. Sobre el tema de las mujeres también hay muchísimo para hablar en este código. La jerarquía que veíamos anteriormente tenía que ver fundamentalmente con los varones, no así con las mujeres. Tenemos también distintas situaciones, hay mujeres libres, ¿no es cierto?, equivalentes a los awilum varones, también hay mujeres esclavas,
equivalentes a los wardum, pero atención, porque en ese caso lo que puede suceder es que la mujer, en tanto y en cuanto parte de un grupo de parental, puede haber caído en la esclavitud no por decisión propia, sino porque su marido o su padre la ofrecieron como esclava. Y también hay una diferencia sustancial entre los esclavos varones y las esclavas mujeres, porque mientras que los esclavos varones podían llegar a trabajar en alguna actividad productiva, en el caso de las esclavas, mujeres obviamente, pueden haber estado vinculadas con el servicio, con la atención doméstica e incluso con el trabajo sexual. En efecto, vemos que hay distintas categorías de mujeres. Está la esposa, también aparece la concubina, que es una suerte de segunda esposa, muchas veces vinculada al marido por cuestiones de infertilidad, es decir, que la primera esposa no puede dar a luz y por eso, digamos, el esposo, el marido, se busca una segunda esposa que no tiene el mismo rango de la primera, tiene un rango inferior. De ahí viene, digamos, la relación de concubinato, cuya finalidad era poder darle un hijo, que muchas veces terminaba siendo el hijo de la esposa principal, ¿no? Adoptándolo como hijo suya. También aparece, como decíamos antes, la figura de la esclava, ya una persona que se ha convertido, digamos, en un bien que puede ser comprado y vendido, aunque si esa mujer, como decíamos anteriormente, había sido puesta en esclavitud por algún otro miembro de la familia, también había muchas posibilidades de que pueda recuperar la libertad, a diferencia de aquellas otras mujeres que estaban en esclavitud producto de ser prisioneras de guerra. Pero también en el documento del Código de Hammurabi aparecen otras mujeres, sacerdotisas de distintas categorías, es decir, mujeres que servían en el templo de distintas deidades. Algunas de ellas eran célibes, es decir, no podían tener hijos, pero otras sí podían tener hijos. Algunas se podían casar y otras no, o sea que también, digamos, en el caso de las sacerdotisas hay un montón de diferencias e incluso hay algunas sacerdotisas que tenían bienes muebles e inmuebles propios, que podían hacer con ellos lo que quisieran, y otras en cambio que no. O sea que también, digamos, el escenario para dar cuenta de la vida de las mujeres en la antigua Mesopotamia a partir del Código de Hammurabi es un universo bastante heterogéneo, bastante variado. Difícil quizás de sistematizar. Lo interesante aquí sería leer bien con atención el Código de Hammurabi y ver justamente la multiplicidad de mujeres que había en ese escenario y su relación, ¿no? Su relación con los varones, el caso de las mujeres que estaban casadas, el caso de las mujeres solteras, el caso de las mujeres viudas, el caso de las niñas que todavía no se habían casado, el caso de las sacerdotisas que no se podían casar. Así que este es un tema que ameritaría todo un seminario. Simplemente lo dejamos aquí una vez más para dar cuenta de la enorme heterogeneidad del mundo antiguo en la Mesopotamia y cómo el Código de Hammurabi nos podría permitir acceder a ese universo. Llegamos así al final de este video. Quedan muchísimas cosas en el tintero para poder conversar sobre este Código de Hammurabi. Pensé que iba a ser mi video más corto, termina siendo mi video más largo de más de media hora, pero atención, la gran mayoría de los textos y de los recursos que compartimos con ustedes durante el curso, muchas de esas cosas no terminan entrando a los trabajos prácticos, a las evaluaciones, donde nos concentramos en en dos o tres puntos más significativos, pero todo lo demás que vemos y todo lo demás que trabajamos lo compartimos con ustedes, no para evaluarlo inmediatamente ahora, sino para que ustedes después, más adelante, de aquí a unos años, cuando comiencen a ejercer como docentes, vuelvan a estos textos, vuelvan en este caso a estos videos y puedan entonces, a partir de esto, comenzar a rever lo que en su momento estudiaron y comenzar a generar sus nuevos recursos para poder dar clases. Por eso es que, repito, dejamos el Código de Hammurabi completo, no para que lo lean y lo estudien todo ahora porque lo vamos a preguntar en un examen. No, nada más alejado de eso, sino como un insumo para ser explotado de aquí a unos años adelante.
De todas maneras, todas las dudas y preguntas y problemas que les genere este texto, recuerden, nos encontramos todos los viernes a las 7 de la tarde. Muchas gracias.